Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cirugía en Manos del Arte. Yo soy Daniel Jordán y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que pues es médico cirujano de la Universidad de Caldas y médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva del Servicio de Cirugía del Dr. Osvaldo Saldaña en la ciudad de Santos, Sao Paulo, Brasil. Y pues como si fuera poco, actualmente es ganador de un premio súper importante al mejor artículo o a la mejor publicación de revisión en cirugía estética del PRS Journal, que pues es la revista más importante y de más impacto de cirugía plástica en el mundo. Bienvenido, doctor Carlos Goyeneche, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast. Bueno, Daniel, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Primero que todo, felicitarlos porque, bueno, hace ya un par de meses, bueno, tal vez no tanto, yo empecé a seguir la página de Instagram, no tenía ni idea de qué se trataba y, pues, bueno, fue una sorpresa cuando me contactaron, me invitaron, empecé a revisar y me pareció súper interesante. Yo le contaba a Daniel ahorita atrás de cámaras que la parte académica siempre me ha parecido espectacular, siempre ha sido como uno de las cosas que más siento que uno tiene que dedicarle, apoyar. Entonces, la iniciativa me pareció súper interesante, de verdad que los felicito. Para quien está escuchando y todavía no siguen la página, pues síganla, tengan o no tengan interés en hacer cirugía plástica el día de mañana. Creo que es súper importante para todos conocer un poco sobre esto y sobre todo apoyar pues las buenas ideas y los buenos proyectos, que es lo que pues finalmente nos hace mejores profesionales. Totalmente, doctor. Muchísimas gracias de verdad por esa introducción y pues nada, bueno, sí, como tú lo estás diciendo aquí, pues siempre van a estar las puertas abiertas, no solamente para estudiantes o residentes, sino para cualquier persona que esté interesada en aprender un poquito sobre lo que es la cirugía plástica, porque hay muchos estigmas y hay como muchos mitos, la gente no sabe muy bien qué es la cirugía plástica, entonces pues acá van a tener de la mano de los mejores, de doctores como usted, de mentores que también vamos a ir nombrando más adelante, revisiones de tema, un poquito de todo. Entonces vamos a tener un club bastante interactivo en donde todo el mundo va a tener las puertas abiertas y pues vamos a tener también algo muy importante que van a hacer estos podcasts para conocer a eminencias de la cirugía plástica como usted acá en Colombia. Doctor, y primero que todo quisiera comenzar preguntándote por qué cirugía plástica. Ok, tú te graduaste como médico y decidiste irte a Brasil. ¿Por qué te fuiste y te decidiste por esa rama de la cirugía plástica? Bueno, Daniel, pues gracias otra vez por la introducción, pues ojalá un día lleguemos a ser como nuestros maestros. Bueno, Daniel, definitivamente yo siempre, y lo digo como en chiste, de que yo entré a medicina porque quería ser cirujano, nunca me veía en otra cosa. Siempre me gustó mucho la cirugía general. Uno sabe, tú sabes que cuando uno va pasando en la carrera, pues va mirando como por dónde se inclina más. Siempre me incliné por la parte quirúrgica. Quise hacer cirugía general, me gusta mucho. Después mi gran opción era hacer ortopedia porque la cirugía de mano me parecía encantadora. Pero definitivamente cuando vi la primera cirugía plástica, que me acuerdo perfectamente, y pues tal vez un día nos escuche el doctor Víctor Ocampo en Manizales, en la Universidad de Caldas, nos conocimos y me invitó a una cirugía de labio y paladar hendido, hicimos una reconstrucción del labio y ese día dije definitivamente esto es lo mío. Entonces, bueno, ahí comenzó, digamos, este camino. ¿Por qué Brasil? Brasil siempre había estado en mi cabeza, siento que había tenido como cierto tipo de afinidad, tanto por la cultura, por el idioma, y pues obviamente para nadie es un secreto que la cuna de la cirugía plástica, estética en Latinoamérica, pues es Brasil. Entonces, además de eso, pues ya conocía gente que estaba yéndose a hacer cirugía plástica en Brasil. Y bueno, ya después de eso, pues vino mi formación como médico, vino mi rural, y después de eso tuve gente que me ayudó muchísimo en el camino, pues entre ellos ustedes lo conocen, el doctor Humberto Uribe, ahí él ha sido como mi padrino en todo esto. Y bueno, seguimos los pasos, empezamos a hacer las cosas bien y las cosas se fueron dando, obviamente con muchísimo trabajo de la mano de grandes
amigos, personas que me apoyaron y grandes profesores y bueno, terminé, digamos, cumpliendo mi sueño de estar en uno de los lugares con uno de los cirujanos plásticos más reconocidos tal vez del mundo, con quien pues obviamente tuve la oportunidad de crecer muchísimo como cirujano y en la parte científica también. Entonces, más o menos eso fue, más o menos así fue el camino. Llegué, bueno, terminé, estuve 5 años en Brasil. En Brasil, digamos que la cirugía plástica termina siendo una subespecialidad. Tienes que hacer 2 años de cirugía general inicialmente. Es una cirugía general muy básica, donde te dan pues nociones iniciales del manejo del paciente quirúrgico, trauma, cirugía abdominal, y después de eso ya tú te formas como cirujano general y ya tienes la oportunidad de presentarte de nuevo en otro programa desde cero y te presentas y te postulas a cirugía plástica ya con ese prerequisito y son 3 años más. Entonces, bueno, en eso estamos, llegué a Colombia, volví hace como un año y un poquito más y estoy aquí en este momento en Cúcuta. Qué bueno, doctor, qué bueno. Y me imagino que pues al principio para poder irte a esa residencia en Brasil hubo muchas barreras. No sé si el idioma era una barrera para ti en ese momento o te fuiste Sí, ya teniendo el portugués a tope. definitivamente para uno poder defenderse en un idioma tiene que vivir en el país, tiene que conocer la cultura, tiene que conocer la jerga, tiene que conocer la forma como hablan, o sea, jamás vas tú a lograr establecer una conversación con un loco de cualquier otra parte solamente aprendiendo de los libros. Yo creo que yo me fui con lo básico, realmente me fui con lo básico, me dio para presentar los exámenes de admisión, me dio para poder tener una interacción inicial, pero en el momento que ya te enfrentas a un paciente, que es un paciente de estrato cualquiera que te puede tocar, ya es arraigado a la cultura del país, tienes que entender sí o sí, porque es que estamos hablando de que somos médicos. Entonces no tienes que entender a mitades, sino que te toca entender todo. Entonces, definitivamente los primeros meses fueron muy difíciles por el tema del idioma. Yo diría que los primeros 3 meses más o menos tuve que estudiar mucho, pero bueno, yo creo que estudiando y haciendo un poquito de sacrificio todo se logra y así fue, entrenando el oído y ya, pero pues definitivamente pues vale la pena. Sí fue una barrera grande, yo diría que es una de las grandes barreras de irse para otro país que no sea el mismo idioma de uno, pero bueno, la superamos. Totalmente, totalmente de acuerdo, doctor. Se me viene una pregunta a la mente porque pues ahorita pueden haber muchas personas, muchos estudiantes de medicina que quisieran hacer ese mismo proceso que tú tuviste, ¿no? De irse pues con esa ilusión de estudiar cirugía plástica en Brasil. Y tú ya habiendo pasado por eso, tú, qué buen consejo, o sea, qué crees tú que hubieras hecho distinto para poder comenzar ese camino y hacerlo de una mejor manera? O sea, ¿qué crees que pudiste haber hecho distinto para hacerlo de una mejor manera? Yo diría, Daniel, que no sé, yo no cambiaría nada, la verdad. Creo que cuando uno tiene claro el objetivo, llegas allá hasta hacia donde quieres ir y obviamente pues no digo que haya sido fácil, ha sido muy difícil, pero pues cuando tienes claro el objetivo creo que se puede hacer y pues el consejo que yo le daría al que quiera estudiar o en Brasil o en Colombia o en Italia o en España, en donde quieran, es foco en una sola cosa y obviamente es que, a ver, en el tema de las residencias, yo creo que en todo el mundo es un tema complejo y siempre hay que tener varias opciones, ¿sí? No se puede uno solamente cerrar a una opción, pues obviamente tengan varias opciones, conozcan, ¿sí? Entonces, si tal vez están haciendo el internado o algo y tienen la oportunidad de tal vez conocer algún servicio de cirugía plástica en Brasil, vale la pena para que se unten un poquito de la cultura, del idioma, y pues ir mirando las posibilidades. Si quieren definitivamente irse para Brasil, pues comenzar por el idioma. Y bueno, como dirían por ahí en estos días, escuché y decía, la mejor residencia que puedes hacer es donde pasa, porque estamos viviendo esto es una realidad en el mundo entero, entonces
sí hay que tener varias opciones, pero pues nada es imposible. Y Totalmente, totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, para hablar un poquito más sobre esa residencia allá en Brasil, de la mano del doctor Osvaldo Saldaña, que después es una eminencia en la cirugía plástica, ¿cómo fue ese camino junto a una persona tan importante como él, de tanta sabiduría en la cirugía plástica? Me imagino que te dejó muchísimas enseñanzas, tanto de la carrera como de la vida. ¿Tienes alguna anécdota con el doctor que nos quieras compartir? definitivamente, Daniel, yo creo que si uno quiere ser el mejor, tiene que juntarse con los mejores. O sea, la experiencia de estos maestros no es gratis, me hago entender, no es gratis. O sea, esta gente verdaderamente son unos maestros con tantas cirugías y tantas horas y tantos, yo no sé cuántos problemas que ya han enfrentado, problemas me refiero quirúrgicos, ¿sí? Entonces la tienen clarísima y definitivamente yo me siento muy orgulloso de poder haberlo acompañado durante 3 años y aprenderle, mejor dicho, hasta la forma de saludar a los pacientes, porque definitivamente el doctor Saldaña no está ahí en la posición que está de gratis y se lo ha ganado porque es un excelente cirujano, un excelente ser humano, una persona extremadamente inteligente y sí, realmente fue una honra estar con él. Pues como anécdota yo te contaría que pues a todos los congresos, obviamente nosotros pues no éramos nadie, pero nos recibían igual con alfombra roja en el Congreso americano, en el Congreso brasilero, teníamos derecho a estar en los congresos se maneja siempre como muchos esos, sí, entonces siempre teníamos derecho, pues como a estar en los buenos lugares, bueno, etcétera. Y definitivamente conocer, tienes a una persona a distancia de estar con quien quieras. Eso fue, digamos, que de las cosas que más valor, de lo que más valoro también de eso y es la red de contactos que el doctor Saldaña tiene. Entonces, realmente es un privilegio y una honra haber podido acompañarlo, tanto de aprender todo sobre lo que sé y poder como tener ese empujón a abrirme al mundo, a conocer más maestros, ¿no? Claro, total. Entiendo. Eso que me dices de la red es sumamente importante y es verdad. Y se me viene una pregunta a la cabeza porque por ahí estuve viendo una foto tuya y se me vino a la cabeza que si esa fue un ejemplo de esa red de apoyo que te pudo haber prestado el doctor, te viene una foto con el doctor Roderick en Dallas. En Dallas. Sí, yo pues nosotros en la residencia el último año tenemos 3 meses de rotaciones electivas, entonces pues definitivamente yo quería, siempre pues he amado y amo la rinoplastia, y para mí pues el doctor Rorick era como una referencia, pues creo que para todos lo es porque eh, aprovecho para decirlo también, es un maestro, es un tipo brillante y sobre todo extremadamente académico, extremadamente didáctico. Y yo pues sí era súper fan siempre de los papers de él y de todo, de la forma como hacía, de la forma como explicaba. Y definitivamente el doctor Saldaña pues me ayudó a llegar allá. Creo que fue una oportunidad espectacular estar con él durante casi 3 semanas, aprender de mano a mano con él todo, contar chistes de todo, salir a comer con él. O sea, definitivamente las discusiones de los Journal Club allá en Dallas era discutiendo con el propio autor de los papers, ¿me entiendes? Entonces, pues creo que eso es invaluable. Definitivamente fue una de las cosas más espectaculares que pude haber hecho. En Brasil también otra de mis rotaciones selectivas fue en uno de los, en uno no, bueno, sí, en uno de los centros más importantes de cirugía craneofacial de Brasil. A mí me gusta también mucho la parte de reconstrucción de fisura labio palatino, labio paladar hendido. Y pues tuve la oportunidad también, gracias al buen respaldo del nombre del doctor Saldaña, de llegar a poder hacer mis rotaciones allá con el doctor Renato da Silva Freitas, que es un cirujano plástico de Curitiba, quien también pues, es un maestro en la cirugía craneofacial. Entonces,
Definitivamente sí, definitivamente tener un buen padrino te ayuda mucho, 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 mucho. Obviamente Claro. tú pues consigues las cosas haciendo las cosas bien, ¿sí? Pero definitivamente tener padrinos y tener gente que te abre el camino es súper importante, Daniel. En todos los aspectos de la vida, yo creo, ¿no? Sí, claro, siempre es muy importante tener a una persona que te guíe y que te dé los pasos para que pues vayas de una manera más segura y más rápida y más directa a lo que vas, ¿no? Y no Exacto, tropezarse tanto. Eso es como para lo que uno utiliza los libros. Los libros uno lee y uno está aprendiendo de los errores de los demás. Entonces sí exactamente. es esencial totalmente. Me causa curiosidad porque ahorita me estás hablando un poco sobre la parte reconstructiva. ¿Tienes como una tendencia más hacia la parte reconstructiva o hacia la parte estética en la cirugía plástica? Daniel, yo creo que la cirugía plástica es una sola. Definitivamente la cirugía plástica no la podemos separar. No vas a ser nunca un buen cirujano plástico en cirugía estética si no conoces y si no eres bueno en cirugía reconstructiva, porque pues ahí es que está todo. Finalmente la estética es una reconstrucción pues más bonita, por así decirlo, pero finalmente tienes que tener tus conocimientos anatómicos y clarísimos, tus conocimientos fisiológicos, todo, ¿sí? Entonces yo creo que la cirugía plástica es única e indivisible, ¿sí? Ahora, ¿qué me gusta más? Definitivamente la cirugía plástica reconstructiva es apasionante, es hermosa. En el caso mío, lo que más me gusta es la reconstrucción del labio y paladar hendido. Eh, pero la cirugía reconstructiva en general es la cirugía plástica propiamente dicha, es La que no todo el mundo conoce, la que, la que no todo el mundo conoce. claro, Es totalmente. arte, realmente es crear la reconstrucción de seno, por ejemplo, o cualquier tipo de reconstrucción oncológica, sea oncología cutánea, sea reconstrucción de seno, o sea reconstrucción de tórax, es realmente es donde propiamente creas y de ahí viene pues el término plásticos, ¿sí? Plásticos, tú sabes que es, bueno, ustedes saben porque ustedes hablan de la raíz griega, plásticos, que significa dar forma, ¿sí? Entonces, claro, podemos dar forma con la cirugía estética, pero definitivamente cuando realmente creamos es con la cirugía reconstructiva. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahorita que estabas hablando un poco sobre la parte reconstructiva, incluso por ahí estuve leyendo que tenías un paper, una publicación de colgajos miocutáneos para la reconstrucción del carcinoma de células basales. Es, Sí, en la revista brasileña de cirugía plástica tuvimos la oportunidad de publicar un trabajo pues bastante interesante. Ese lo hice pues, en conjunto con unos profesores de un hospital que se llama AC Camargo Cancer Center de Sao Paulo, que es uno de los hospitales de referencia oncológica en Latinoamérica. Ellos hacen mucha reconstrucción facial. Entonces hicimos un algoritmo súper interesante para la reconstrucción de párpado inferior, porque pues en el momento que tú haces una resección oncológica y se hace, bueno, a través de varias técnicas, o la técnica 3D o técnica de cirugía mitográfica de Moss, tú tienes que tomar decisiones en el intraoperatorio sobre cuál es la técnica que vas a usar para reconstruir. Tú no puedes planear cuál va a ser la reconstrucción antes porque no sabes de qué tamaño va a ser el defecto, ¿sí? Te empiezas claro, a resecar y resecar y resecar y resecar cuando tienes un defecto que te está llevando casi un tercio de la cara y sí, pues tienes que tomar una decisión en ese momento. Entonces hicimos como un algoritmo basado pues en varios colgajos de reconstrucción de pálpebra, como el colgajo de Tripier, el colgajo de Hughes. Bueno, ¿cuándo usar cuál? Entonces, pues sí, es más o menos sobre eso. Doc, una pregunta. Tú siempre has estado tan interesado por esta parte académica, esta parte de publicación con artículos científicos. O sea, esto, ¿qué te lo despertó? ¿Tú fuiste así durante toda tu carrera? Yo creo que, no sé, el gusto, tal vez la curiosidad por aprender más y por también por dejar tal vez como un legado, ¿sabes? Como poder aportar, como poder enseñar, como poder hacer las cosas. Por ejemplo, este caso que te decía pues es un algoritmo. Entonces, pues quien lo quiera usar, pues es útil, ¿sí? Chévere, porque pues bueno, detrás de eso hubo bastantes casos, pues no solo míos, sino de ellos también. Tenemos un artículo también
pues como te decía, una de mis pasiones pues es la reconstrucción del labio palar. Entonces, la técnica que usábamos siempre es una técnica muy vieja, muy vieja, que finalmente todo el mundo, mucha gente la llama, no, la técnica de von Langenbeck, la técnica de von Langenbeck para palatoplastia. Entonces, es una técnica que sí, claro, todo el mundo la conoce, todo el mundo la conoce. Pero cuando llegaban los residentes nuevos, los R1, decían, ay, venga, que de dónde puedo leer. La técnica que nosotros hacíamos y que nos iba bien, no está escrita en el paso a paso en ningún lado, pues porque es una técnica, como todas las técnicas en cirugía plástica, con modificaciones propias ¿sí? Entonces, pues quisimos plasmar esa técnica que nosotros habíamos usado basados en la técnica de von Langenbeck y, y explicar de forma muy didáctica el paso a paso de la cirugía desde la parte epidemiológica de la fisura labiopalatina hasta las complicaciones, pasando por conceptos anatómicos, técnicos, detalles. Entonces, para que, por ejemplo, un residente de cirugía plástica que va a ir por primera vez a una palatoplastia, coja ese artículo, se lo leyó y ya entienda muy bien de qué estamos hablando. Entonces, la forma como de querer simplificar las cosas y llevarlo a una manera didáctica, académica, basados obviamente en lo que nuestros profesores y la experiencia de ellos nos han aportado, creo que me gusta, la verdad me gusta, es tal vez como ese, No, finalmente somos médicos para eso, ¿no? Ayudarnos como en todo. y se nota que te gusta porque esa publicación de lipoabdominoplastia con definición anatómica, la verdad es como algo para dummies. Me imagino que por eso es Mm, que tuvo el premio que tuvo, que es el premio pues más importante que todo el mundo que publica en, pues sí, pues en el PRS Journal, que es el más importante de cirugía plástica, quisiera tenerlo. Porque pues yo siendo estudiante de medicina, incluso todavía no soy residente, soy estudiante, pues me lo leí, lo agarré, estuve un rato leyéndolo y la verdad lo entendí muy bien. O sea, está muy bien explicado la parte de las imágenes, la parte de la escritura, todo. Pero sí me quedó un poquito de duda y quisiera que me ampliaras un poquito la mente. ¿Cuál viene siendo entonces la diferencia en cuanto a ese artículo, a esa técnica, ya que me estabas hablando de técnicas? La diferencia de ese tipo de técnica que ustedes explican que la técnica que utiliza el doctor Alfredo Hoyos, que también ustedes lo nombran ahí bastante. Quisiera saber cuál es la diferencia que hay entre las dos técnicas y por qué un paciente pues tendría criterios para utilizar una u otra. Mira, Daniel, porque, digamos, una de las cosas que también consagró al doctor Saldaña en el mundo de la cirugía plástica fue la abdominoplastia. Era una cirugía que hasta el año, tal vez no, hasta el año 2000 que fue publicada la técnica del doctor Saldaña por primera vez, era prácticamente prohibido combinar una abdominoplastia con una lipoaspiración o una liposucción. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una abdominoplastia estamos haciendo unas resecciones muy grandes, los defectos son grandes, pues bueno, para quien de pronto no sabe de qué estamos hablando, una abdominoplastia es lo que comúnmente llamamos una dermolipectomía abdominal también, cuando resecamos exceso de piel de la parte abdominal inferior y hacemos una plastia, o sea, una aplicatura y una reconstrucción de toda la pared abdominal cuando existe diástasis secundaria, embarazo, secundaria. Bueno. Entonces, como hacíamos unas resecciones del colgado, unas resecciones como se hacían, bueno, porque en esa época, bueno, hacían resecciones tan amplias, también había que hacer una resección hasta el apéndice sifoides para poder hacer la aplicatura de toda la pared abdominal que tenía la diástasis. Eso hacía que a medida que nosotros vamos resecando y resecando, cada vez estamos quitando las vascularizaciones de colgajo y es un colgajo randomizado. Entonces, cuando estirábamos ese colgajo para posicionarlo en la nueva posición, en los colgajos, cuando se les había hecho liposucción, ahí nos estábamos llevando más vasos y Pero esto era por las una perforantes, o sea, se catástrofe. llevaban las perforantes más que todo. Exactamente, nos llevábamos completamente todas las perforantes, principalmente que vienen de la epigástrica superior, y eso hacía que combinado con resecciones amplias y liposucción era una catástrofe. O sea, el índice de necrosis era altísimo y una necrosis abdominal es un defecto muy difícil de corregir, muy difícil de corregir. Entonces, prácticamente
se prohibió la combinación de esos dos procedimientos y la técnica de Saldaña vino para buscar una forma segura de asociar esos dos procedimientos. Por eso fue la primera vez que se acuñó el término de lipoabdominoplastia. Sí se puede hacer lipo con abdominoplastia. ¿Cómo? Siguiendo, digamos, el paso a paso de la técnica de Osvaldo Saldaña. Esa técnica está desde el año 2000 descrita. Eso fue lo que lo hizo famoso porque pues todo el mundo hoy en día la hace. Obviamente pues con sus modificaciones, pero básicamente los principios de la técnica de Saldaña es mantener todas las perforantes y las principales perforantes del colgajo haciendo disecciones mínimas con un túnel para poder hacer la aplicatura, o sea, hacer disecciones suficientes solo para hacer la aplicatura, no necesitamos hacer disecciones amplias. El colgajo llega, el colgajo vive y se puede lipoaspirar. Entonces, bueno, ya mucho tiempo después empezaron a venir los conceptos de definición y de alta definición, que en Alfredo Hoyos, y pues con muchísimo orgullo es colombiano, vino para cambiar completamente la historia de la liposucción en el mundo y mostrando que definitivamente la liposucción se podía convertir en una cirugía completamente artística, anatómica, y definitivamente Alfredo Hoyos se consagró como el padre de la lipo de alta definición, y eso pues llevó a que viejos maestros como el doctor Saldaña se abrieran a nuevos conceptos tan interesantes como el concepto del doctor Hoyos, y dijo, pues combinemos las cosas, ¿por qué no se podrían combinar? Si podemos tener, ahora, Alfredo Hoyos hace mucho, él también tiene muchas publicaciones sobre abdominoplastia con definición, pero tal vez lo que tú me estás preguntando era la lipo de alta definición. Ahí sí, pues son dos cirugías completamente diferentes. En la liposucción tú solamente retiras grasa, una liposucción convencional, una lipoescultura, tú retiras grasa con cánulas a través de microincisiones y no hay resecciones de piel. Cuando existen excesos de piel que ameriten por flacidez o exceso como tal, que ameriten resecciones, pues ahí ya se llama una lipoabdominoplastia o una mini abdominoplastia, bueno, dependiendo de cada caso. Entonces quisimos combinar esos conceptos del doctor Hoyos e incluirlos a la clínica del doctor Saldaña, y qué mejor forma de hacerlo que publicándolo en la misma revista 20 años después como una evolución de la técnica de Saldaña. Totalmente, o sea que me imagino que condensar todo ese trabajo de 20 años en ese artículo tan, porque no es tan largo, es bien preciso, es bien explícito en todo lo que explica. Y quisiera saber cómo fueron las técnicas que utilizaste para poder lograr esa pieza pues tan bella de cirugía plástica, con qué métodos utilizaste para poder colocar todo eso en ese simple artículo que pues ya hasta premios ha tenido. Bueno, definitivamente, Daniel, no es un trabajo mío, es un trabajo de un equipo. Detrás de eso somos muchas personas y vale la pena alumbrarlos. Obviamente el doctor Osvaldo Saldaña, el doctor Andrés Órdenes, que es mi compañero, mi co-R, que es chileno, el doctor Andrés Canchica, que en este momento está en Medellín. Él era mi R más en ese momento. El doctor Osvaldo Saldaña, hijo, otro maestro, el doctor Marcos Menegazo, que también fue maestro de la residencia. Y obviamente, pues, ¿cuál fue la metodología que se usó? Partimos del momento de tener una idea de querer hacer una actualización de la técnica de Saldaña, mostrando que sigue siendo una técnica completamente segura, con buenos resultados y altamente reproductible, que es lo más importante cuando tú vas a describir una técnica, que tú no sirve de nada tú crear una técnica que nadie pueda repetir, ¿sí? O Totalmente. sea, ¿sí? Entonces, ese es el éxito de una técnica, que tú seas capaz de enseñarla y que esas personas sean capaces de realizarla y que tengan los mismos resultados. Y obviamente cada vez mejores, porque eso pues también tiene una curva. Pero entonces, ¿cómo fue la metodología? Fue mirar los casos que el doctor Saldaña había tenido desde que aparecieron los conceptos de Alfredo Hoyos, y nosotros, nuestros pacientes que operábamos como residentes, también nos metimos ahí, cogimos historias clínicas desde que se empezó a desarrollar la técnica como tal. Cogimos historias clínicas y empezamos a revisar cuáles habían sido las complicaciones, cuáles habían sido los resultados, y bueno, así fue. Obviamente con todos los pacientes que tuvieron un seguimiento mayor a 6 meses, evaluamos pues todo eso. Ok, entiendo, ¿no?
primero pues felicitarte porque de verdad es una pieza lo que tienes ahí y me imagino que pues llevó muchísimo trabajo y con todo ese equipo que me estás comentando. Doctor, te quería preguntar otra cosa. Em, Ahorita pues tú te encuentras en Cúcuta, ¿no? En la ciudad de Cúcuta. ¿Qué piensas hacer en los próximos años? ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Ya lograste la residencia? ¿Ya pues estás allí? ¿En dónde te ves durante 5 años más? 5, 10 años. Yo te diría, Daniel, que no, digamos que no estoy cerrado a nada. Yo creo que eh, no está donde la vida lo ponga. Entonces, bueno, en este momento estoy acá, estoy teniendo la oportunidad de aprender también muchísimo. Eh, entonces, pues, no sé, no sé. No, Lo bueno, doctor. importante, es muy importante tener metas, es muy importante tener proyectos, pero creo que el vivir el ahora también es muy importante. Y es un concepto que cada vez está más de moda. Entonces, pues, este es el presente y mientras hagamos las cosas bien, pues la vida nos va colocando en donde tenemos que estar. No, bueno, doctor, de verdad que totalmente de acuerdo con lo que nos estás diciendo y de verdad agradecerte por tu tiempo. Ya se nos está culminando un poquito el tiempo acá que teníamos pautado para el podcast y de verdad agradecerte y pues voy a aprovechar para comentarle a todos de que el doctor ha aceptado ser nuestro mentor en nuestra página. Entonces vamos a estar próximamente dando algunas revisiones sobre lo que es la cirugía plástica. Vamos a tratar usted me estuvo comentando de que me dio una idea bastante chévere que es de hacer talleres de sutura. Es algo que podemos, yo creo que lograr mediante Casa Plastic, que es un proyecto que tiene mucho por crecer y hay personas que pues no saben que esto existe. Entonces la idea es enseñar a investigar con personas como usted, aprender de personas como usted, de todas las experiencias que ha tenido, pues para poder seguir adelante, doctor. Y de verdad, muy agradecido y creo que muy importante todo lo que nos pudo regalar hoy. Ojalá que muy pronto podamos estar en otra edición de Cirugía en Manos del Arte, ya hablando un poquito más sobre sus otros artículos y sobre toda su experiencia que ha tenido. Bueno, Daniel, pues, gracias por las palabras. No, no. Todavía no tengo nada de experiencia. En realidad creo que lo que faltan son años de aprendizaje. Eso sí, definitivamente nunca dejamos de aprender. Y yo creo que ahí es que está como el sentido de las cosas, en que vayamos aprendiendo todos los días y justamente me ofrecí obviamente con el mayor gusto del mundo en poder aportarles pues lo que pueda. A mí me gusta como la parte académica, me gusta como llevar de la mano, enseñarles como, entonces en lo que les pueda ayudar, vamos a hacer cosas, podemos hacer cosas muy chéveres y obviamente acepto la invitación. Gracias por esta invitación. De verdad que pues una oportunidad muy, muy, muy interesante. Felicitarlos de nuevo porque el proyecto es sumamente interesante y chévere ir plantando ese poquito, ese poquito, ese poquito para que, bueno, para que más personas se interesen también por la cirugía plástica y más personas conozcan sobre qué es esto y pues, también cambiemos un poco el concepto de que la lipo es senos y lipos y Es que lo la cirugía único, plástica es solo eso, totalmente, ¿no? totalmente, doctor. Y qué bonito que esa parte científica también la estimulemos, ¿no? Porque finalmente, pues, lo que queda son eso, lo que queda es lo que está escrito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, doctor, de verdad, de nuevo mil gracias y agradecerle totalmente por esta invitación a este podcast. Y bueno, esperamos próximamente tenerlo en otra edición. Muchísimas Bueno, no, gracias. Daniel, gracias a ustedes, un feliz día para todos los que nos están viendo, oyendo y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, chao, pues.